Sabéis, cuando estamos arriba en el estudio, intentamos llevar adelante nuestra comisión evangélica, el predicar el Evangelio. Tenemos una comisión mandada por Dios que está en Marcos 16:15, que dice: id a todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Me encanta el texto este y he cogido esta versión especial porque habla de criatura y me encanta esa palabra. Criatura es aquel que todavía no está formado, ¿verdad? Y Dios nos manda a predicar el Evangelio a aquellos que todavía no están formados. A veces nos llegan mensajes al estudio y nos dicen: ¿por qué no predicáis más de la verdad presente? ¿Por qué no predicáis más del Evangelio eterno? Y bueno, yo me planteaba, ¿será eso lo que tenemos que predicar? El Evangelio eterno es esa serie de verdades que desde el Génesis hasta el Apocalipsis están en la Biblia. Tenemos un Dios que es creador, tenemos la verdad del sábado, tenemos un Dios que preveyó la salvación incluso desde antes de la creación. Estoy de acuerdo con todo ello, me parece que de eso hay que hablar. Cuando se habla de la verdad presente, se habla de una serie de verdades que la Iglesia defiende para el tiempo del fin, sobre todo basadas en Apocalipsis. Pues conceptos como el mensaje de los tres ángeles, conceptos como el juicio investigador, como lo que va a pasar con aquellos que rechacen a Jesús, la premura del tiempo. También estoy de acuerdo con que hay que predicar acerca de esto. Pero había un run en mí porque creo que nada de esto es evangelio, ¿verdad? Evangelio significa buenas noticias. Yo he estado dando estudios bíblicos a mucha gente y jamás en mi vida, cuando alguien le he dicho que en vez de guardar el domingo hay que guardar el sábado, me ha dicho: ¡wow! Esto es lo que estaba esperando. ¡Qué buenas noticias! Nunca me ocurrió. Ni cuando le he dicho que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y que es templo del Espíritu Santo, ha dicho: qué buena noticia me acabas de dar. Nunca me ha ocurrido. Forman parte de una serie de doctrinas, pero no son buenas noticias. No sé qué es lo que quería decir Jesús cuando dijo predicar el Evangelio, así que cuando yo tengo una duda lo paso por su filtro. E intento pasarlo por el filtro de lo que hizo Jesús, ¿vale? ¿Qué es lo que marcó la diferencia en el ministerio de Jesús? Jesús habló a hebreos que creían que su Dios era el creador, que guardaban el sábado, que respetaban las leyes de Levítico 11, y sin embargo les predicó el Evangelio, les dio buenas nuevas. Para entenderlo, la mejor forma es ver cómo actuaba Jesús. Dice esta cita de Elena White: la obra del Salvador no se limitaba a lugar o tiempo alguno. Su compasión no tenía límites. En toda ciudad, todo pueblo, toda aldea donde pasara, imponía las manos a los afligidos y los sanaba. Donde quiera que hubiese corazones listos para recibir su mensaje, Él los consolaba con la seguridad del amor de su Padre Celestial. Así que lo que marcaba la diferencia en Jesús es que Jesús estaba seguro que Dios le amaba y eso lo transmitía a los demás. Así que, pasando este filtro, si Jesús vino a revelar al Padre y Jesús reveló el amor que él sentía que Dios le daba, la cuestión tiene que ver con el amor de Dios. Las buenas noticias tienen que ver con el amor de Dios. De hecho, el apóstol Juan, que convivió con Jesús, escribe Juan 3:16, ¿verdad? Que no lo sabemos todo de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo señalo ahí porque de tal manera amó. Y es que Juan no es capaz de describir la manera exacta. O sea, ve tanta inmensidad en el amor de Dios. Es un descubrimiento tan grande para él que dice: de tal manera nos amó Dios. No puedo contenerlo, no puedo explicarlo. Es algo que sobrepasa todo entendimiento. Lo que Jesús vino a mostrar es la anchura,
la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Vino a explicar que Dios nos ama a un mundo que desconocía que era amado por Dios. Solo hay que acordarse, dioses romanos, dioses griegos, dioses de la antigüedad, cómo entendían a la figura de Dios o de los dioses, ¿verdad? Uno se lee la Ilíada, esa aventura de Ulises, volviendo a su casa y cómo los dioses lo van castigando, lo van fastidiando todo el camino, donde no hay amor ninguno, donde son objeto simple y puro del juego de las personas. Esto es lo que entendían los contemporáneos de Jesús, que era Dios. Y Jesús vino a enseñar que Dios es amor. Hay una cita de Ellen White muy conocida de El Ministerio de Curación, que explica muy bien cómo Jesús hacía esto. Explica cómo Jesús era capaz de entender el amor de Dios y cómo lo revelaban en los demás. La cita es esta, dice: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Y entonces les pedía: sígueme. Sabéis, es una cita muy conocida y de hecho a veces la hemos convertido en un método de trabajo, ¿verdad? Antes de hacer una campaña de evangelismo, hacemos una campaña de salud, o hacemos cualquier cosa porque nos interesamos por las personas para que luego lleguen aquí. Y yo creo que en parte hemos desvirtuado lo que ya nos está diciendo, porque Jesús no tenía un método de trabajo. Jesús lo que tenía era un amor intrínseco. Era lo que le brotaba de su corazón, no era una forma empírica para llegar a las personas. Jesús tenía un interés genuino, o lo que, dicho de otra forma, lo que la semana pasada, cuando explicaba la escuela sabática el término Gesed, se hablaba de ese amor inalterable. Eso es lo que Jesús tenía. Si ahora cogemos esta cita y aplicamos el método de Raúl, yo lo llamo así, ¿vale? Porque Raúl, cuando estuvo en Job Media, nos dijo que él coge los salmos y les aplica de forma personal. Y entonces lo entiende mucho mejor. Yo apliqué esta cita de forma personal. Y lo que me dice esta cita es esto: solo un interés genuino y un amor inalterable, como el que Cristo tenía por toda alma, será el que me dé éxito para llegar a la gente. Solo cuando trate a los hombres como quien desea hacerles el bien. Solo cuando les muestre simpatía, atienda sus necesidades y me gane su confianza, entonces podré decirles: este es mi Dios, síguelo. Y marco ahí las etapas que necesito yo, porque esta reflexión es para mí, en las que necesito trabajar. Solo cuando haya un interés genuino en las personas, con amor inalterable, que no dependa de cómo ellas me respondan para que yo les quiera o no les quiera. Solo cuando quiera a todas las personas, como hacía Jesús. Solo cuando les trate como quien desea hacerles el bien, cuando atienda sus necesidades, será cuando puedo predicar el Evangelio y ese Evangelio tenga eficacia. Este mundo adolece de amor. Seguimos con el mismo problema y nuestras buenas nuevas es que necesitamos contar que Dios les ama. Necesitamos contar a la gente que aunque una madre deje de amar a su hijo, Dios nos dice que jamás nos dejará de amar, que nos lleva esculpidos en las palmas de sus manos. Realmente este mundo tiene falta del amor de Dios. Si lo miramos, la evolución lo que nos habla es que somos fruto de la casualidad, existimos por un desajuste de alguna cosa, naceremos y moriremos. ¿Creéis que alguien que cree en la evolución cree que hay un Dios de amor detrás de él? Los pocos que creen en Dios han sido influenciados por toda la historia de una iglesia medieval en la que Dios era un castigador
y Dios estaba dispuesto a juzgar antes que amar. Surgió la historia del infierno. Iros en vuestra mente un momento a lo que ha ocurrido el jueves, aquel edificio en Valencia, quemándose, la gente que ha perdido dentro. Imaginaros cuando yo le voy a contar a alguien del amor de Dios, de alguien que se está abrasando vivo, pero además un Dios que ejerce algo sobre ellos, y es que les sana continuamente para que sigan quemando eternamente. La gente que se quemó el otro día falleció en minutos y desapareció. Pero la historia medieval nos cuenta que hay un Dios que quema eternamente a los demás porque has ejercido algo que te dio, tu derecho de libertad. Tú eres libre y puedes decidir si quieres o no quieres a Dios, pero la historia medieval cuenta que si eliges tu derecho a la libertad, Dios te quema eternamente. ¿Creéis que el mundo cree que Dios es amor? Nuestro mundo no cree que Dios es amor. Os cuento algo rápidamente. La oficina donde estoy es en un pueblecito y como es una oficina pública, a veces nos entra gente despistada por ahí, ¿no? Que vienen preguntando cosas. Y un día me entró una mujer rusa llorando. Me contó que necesitaba ayuda, necesitaba que yo la empadronara. Y le digo, es que yo no empadrono a nadie. Y me dice, mira, me han violado. He ido al asistente social y lo primero que me ha pedido es el empadronamiento. Si no tengo empadronamiento, no me atiende. Me he ido al ayuntamiento y para empadronarme necesito que me empadrone el dueño de la casa, que es quien me ha violado. Necesito que me empadrones. Bueno, dije, no te preocupes que vamos a buscar la forma, como solucionemos esto, no te vas de aquí sin solución. Y aquella mujer me dijo, todo esto me lo merezco, tengo lo que merezco. ¿Sabéis? Aquello fue como una punzada que me daban. Porque nadie se merece esto. Le dije, Dios te ama. Y aquella mujer que estaba llorando y con los ojos mirando al suelo levantó la vista y me dijo, Dios no me puede amar. Si tú supieras lo que yo he hecho. Y le dije, Dios te ama. Estate segura. Él pagó por tus pecados en la cruz. No hay nada de lo que hayas hecho que Él no lo sepa. No hay absolutamente nada que a Él le avergüence. Él te ama y por eso murió en la cruz. Y aquella mujer empezó a llorar, pero sonriendo y diciendo, ¿Dios me ama? Bueno, conseguimos por el 112 contactarle con una asociación, la montamos en el tren y la recogieron. Al cabo de... Me perdonáis, pero es que me emociona. Al cabo de 3 o 4 meses volvió a aparecer una persona totalmente distinta. Me dijo que la habían ayudado, la habían llevado a la policía, le habían hecho un análisis forense, habían detenido al hombre, ahora tenía una pensión que le daban, una casita. Estaba feliz. Pero feliz me hizo a mí, porque según se iba me dijo, ¿sabes una cosa? Dios me ama. Y creo que eso es el mensaje que nosotros necesitamos contarles a la gente, que Dios le ama. A veces nos equivocamos incluso a nuestros hijos, intentando ayudarles, les hacemos daño. De pequeño, me imagino que muchos os han contado la misma historia. Me decían, Dios y sus ángeles no entran en todos los sitios, se quedan a la puerta, ¿verdad? Me hablaban de las discotecas, pero voy a cambiarlo eso, ponerlo lo que queráis, un prostíbulo. Jamás entré en una discoteca, porque yo entendía que Dios se quedaba ahí a la puerta y no quería ir a ningún sitio que no estuviera Dios. Qué gran mentira nos contaron. Dios entra conmigo a todos los sitios. Entrará llorando, porque me equivoco, pero no me abandona jamás. No me deja en ningún sitio al amparo del enemigo, sin su protección, sin que trabaje en mi cabeza. ¿Creéis que
en un prostíbulo el Espíritu Santo no trabaja sobre los clientes, no trabaja sobre las prostitutas, que no está trabajando con ellos? ¿Creéis que hay algún lugar donde Dios no tenga el poder para ayudar y trabajar por las personas? ¿Que hay algún sitio donde yo puedo decir, es que entré allí, Señor, y te quedaste a la puerta, me dejaste solo? No. Mi Dios de amor me acompaña a todos los sitios. Y a veces me acompañará riendo y otras veces me acompañará llorando. Pero no me deja solo en ningún sitio, porque Él me ama. Y eso es necesario contárselo. Y, ¿sabéis? Este mensaje de amor no es un mensaje light. A veces nos dicen, hablas mucho del amor y eso es muy flojito. No. Este mensaje de amor, cuando uno entiende que Dios me ama, acepto ese amor y ese amor me transforma, es un mensaje que cambia las vidas. Es un mensaje que cambia a las personas. Es un mensaje que me obliga a aceptar ese amor. Jesús nos dijo que en respuesta a ese amor, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo no puedo vivir de otra forma más que siendo cristiano. Solo puedo vivir en respuesta a ese amor. Es imposible predicar lo que no se vive. ¿Sabéis? Era tan importante para Jesús recalcar esto, que nos lo dice continuamente en el Evangelio. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Él vino para mostrarnos el amor del Padre, cómo se ama a los demás. Y lo que nos dice es, necesitamos amarnos así. Necesitamos amar al prójimo como Él nos ha amado. Esa es la única forma de ser sus discípulos. No soy discípulo de Jesús porque guardo el sábado, no soy discípulo de Jesús porque no como esto, no soy discípulo de Jesús porque creo en la gracia. Soy discípulo de Jesús si Jesús vive en mí, si actúo como Jesús. En Juan 15:12 volverá a repetir, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y Jesús enfoca que ese es el amor, el que tiene que hacernos trabajar. Tan claro le quedó esto al apóstol Juan que en 1 de Juan 4:8 Juan escribe, Dios es amor. Dios no es otra cosa que amor. Dios no tiene amor. Él es amor. Eso significa que no hay absolutamente nada de lo que Dios hace que no sea hecho con amor. Y que si a veces hay algo en mi vida, hay algo en la Biblia que no entiendo que está ocurriendo con amor de Dios, no significa que esté equivocado. El hecho significa que yo soy quien está equivocado, que mi prisma no es el adecuado, que necesito verlo de la forma adecuada, porque Dios solo es amor. Incluso cuando aplica su justicia, la aplica con amor. Cogiendo este texto, uno entiende muy bien la preocupación de Jesús. Sabéis, hay un capítulo que a mí me parece súper hermoso, Mateo 24. Para mí es el testamento de Jesús. Es lo que Jesús tiene que comunicar a sus discípulos, sabe que va a morir y les apremia y les cuenta las cosas que son importantes. Dentro de esas cosas importantes, todos lo sabemos, les habla que vendrá la prevaricación asoladora, ¿verdad? Y les dice, si oís, quien esté en las casas, que huya, ¿verdad? Les dice que va a haber falsos cristos, falsos profetas. Fijaros en esta sección, Mateo 24, del 9 al 14. Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿A quién está dirigiendo Jesús estas palabras? A los suyos, ¿verdad? Ese os entregarán, os matarán, seréis odiados. Fijaros cómo sigue esta sección. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
y será predicado este evangelio para del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Sabéis esa parte que he señalado ahí? Toda la vida en la Iglesia he oído decir, en el mundo cada vez va a haber menos amor, cada vez la gente va a ser más fría, ¿vale? Pero el que se afiance en las doctrinas de Jesús, el que se afiance en su palabra, va a ser salvo. Creo que es así, pero hay una interpretación distinta ahí, ¿vale? Que os la he señalado, porque lo que dice es, por haberse multiplicado la maldad, por causa del mal que hacen, que nos engañan a los cristianos, esta carta está escrita para los creyentes, por causa del mal que sufrimos, el amor de muchos se enfriará. ¿Sabéis dónde se va a enfriar el amor? Entre los cristianos. Ese amor de Dios se enfriará. Y cuando entendí esto, entendí muy bien cuando en el juicio de las naciones unos llegan y le dicen a Jesús, Señor, si en tu nombre hicimos esto y predicamos y profetizamos y estábamos no sé cuántos años en Home Media predicando todos los días y éramos ancianos de iglesia y éramos maestros de escuela sabática, y Jesús dice, no os conozco. Se enfrió mi amor y dejasteis de tenerme. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. ¿El que persevere en qué? En el amor de Dios. El que persevere en el que se esfuerce para que el amor de Dios sea una realidad en su vida que irradie hacia los demás, ese será salvo. Y entonces será predicado estas buenas nuevas, este evangelio del reino en todo el mundo. Y sabéis, titulé este sermón exactamente así: Amor que salva. Porque es curioso que este amor a quien salva es a mí. Quien recibe este amor es quien queda salvo, porque eres fuente de salvación para los demás, eres fuente de amor para los demás. Alguno puede decir, vale, Richard, esa es tu interpretación, ¿verdad? ¿Cómo plasmaron los discípulos, cómo entendieron los discípulos esto que Jesús hizo? Siempre se dice que Juan es el discípulo del amor. Bueno, preparando este sermón he encontrado que Pablo continuamente habla del amor de Dios. Gálatas 5:6 dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Solo la fe que actúa en base a ese amor de Dios que nos irradia vale algo. Efesios 4, del 1 al 2 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación, como fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Y me encanta este texto, cuando lo he entendido bien, porque a veces uno entiende esto de soportar, sálvate, tengo que aguantar. No, hambre más. No está hablando de ese soportar. ¿Cuál era el oficio de Pablo? Constructor de tiendas, ¿verdad? Hoy en día los palos de una tienda se apoyan sobre los palos de enfrente y ¿qué hacen? Soportarse unos con otros para mantener el edificio en pie. Esa es la idea que está dando Pablo aquí. En amor, yo apoyo a mi hermano y él me apoya a mí para juntos crecer en el Señor. No es una carga, es algo que yo necesito y que él necesita. Romanos 12:9, Pablo dice, el amor sea sin fingimiento. Voy un poco rápido porque se me pasa el tiempo y me queda mucho que decir. Efesios 5 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. ¿Sabéis? No es sencillo andar en amor. De hecho, el apóstol nos lo va a decir ahora en Romanos 12. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos,
sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No es un mandato sencillo. Para aquellos que dicen que hablar del amor es algo liviano y algo flojo, ¿es sencillo bendecir a quien te está persiguiendo? ¿A quien te hace daño? No es sencillo. No es sencillo buscar la paz con todo el mundo, no lo es. No es sencillo no querer llevar la razón, ¿verdad? Cuando dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión, ¿verdad? No es un mensaje sencillo. El apóstol Pablo lo clava con un texto que me vais a permitir leeros. Los exploradores se lo tienen que saber. 2 Corintios 5:14 dice... La hemos traducido hoy en día y es: el amor de Cristo nos motiva. Me vais a permitir que deseche la traducción. El texto dice: el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué es constreñir? Constreñir es obligar y compeler a hacer algo. No le aclaro, ¿verdad? Porque eso de compeler, he pasado de constreñir a compeler. ¿Sabéis qué significa compeler? Compeler es obligar por alguien que tiene autoridad a hacer una cosa que no quieres hacer. Así que Pablo lo que nos está diciendo aquí, que lo traducimos como nos motiva, como algo simple, nos está traduciendo y nos está diciendo que el amor de Cristo nos obliga con fuerza y autoridad a que haga lo que no me nace hacer por mi naturaleza caída. ¿Sabéis? Cuando me hacen daño, no me nace buscar la reconciliación. Pero Pablo me dice que el amor de Cristo me tiene que hacer buscar la reconciliación. No me nace ir a una persona que no conozco a saludarle porque soy introvertido. Me cuesta muchísimo. Pero Pablo me dice que el amor de Cristo me compele, me obliga a hacer lo que no me apetece. Porque Cristo, que Él me conocía a mí, pero yo no lo conocía a Él, vino y murió en la cruz por mí. Porque Cristo me amó cuando yo era un rebelde y no le importó. Así que si mi ejemplo es Jesús, su amor y mi agradecimiento me obliga a hacer lo que yo no quiero hacer. Me compele a hacer lo que no sale por naturaleza. Si todavía no lo tenemos claro, el apóstol del amor nos pega una sacudida con esto. Dice: en esto se distingue entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Cuando yo leí esto, dije, wow, necesito hacer cambios. Porque no dice que cuando yo no amo a mi hermano, es que no soy un buen cristiano, no soy cristiano del todo. Lo que me dice es que no soy cristiano. No soy de Dios. Soy hijo del diablo. Bien, vamos a aplicar todo esto a la práctica, ¿vale? Hemos pasado por todos los textos bíblicos, vamos a intentarlo hacerlo un poco práctico y ya casi estamos terminando y terminamos en hora. Bien, volvemos a esa versión particular que yo me hago para mí. Solo un interés genuino y un amor inalterable como el que Cristo tenía por toda alma será el que me dé éxito en llegar a la gente. Solo cuando trate a los hombres como quien desea hacerles bien, solo cuando les muestre simpatía, atienda sus necesidades y me gane su confianza, entonces podré decirles: este es mi Dios, síguelo. Y yo he encontrado 3 partes en las cuales necesito enfocarme,
con base a esta declaración. La primera, el amor hacia los cercanos. Me es muy fácil querer a quienes son mis amigos, ¿verdad? Si yo os dijera de mi grupo Aljucer, a Loli, a Eva, a David, o de la gente que trabajó conmigo en el Club Exploradores, a Julia, a Marta, me es sencillísimo quererles, porque he tenido trato con ellos. Me cuesta mucho más querer al desconocido. Cuando entra alguien por las puertas de la iglesia, encontrar hueco para acercarme a saludarle, a recibirle, a que se sienta a gusto, a tener interés por mis hermanos, tal y como lo haría Jesús. Yo estoy seguro que Jesús no dejaría que entrara ninguna persona con necesidad de Dios sin que Él la atendiera. Debo aprender a ver en cada persona un candidato del reino de los cielos. Alguien con quien Dios está trabajando al igual que trabaja conmigo. Y con quien muy pronto estaremos juntos en el reino de los cielos. Necesito aprender que quienes nos visitan por primera vez, sean interesados, sean hermanos extranjeros, necesitan ser acogidos, necesitan ser mimados, como lo haría Jesús. Y eso exige que yo me constriña, que yo haga lo que no me apetece hacer, porque lo que me apetece hacer es saludar a mis amigos, saludar a quienes me es cómodo, pero necesito constreñirme, necesito que ese amor que Dios tiene por mí me haga acercarme al desconocido, me haga acercarme a las personas que vienen por primera vez y mostrarles simpatía e interés. Esto es una labor de todos. A veces, y yo os digo, esta es una reflexión personal. Yo me excuso y digo, mi mujer Ruth, ella es tan abierta que ella suple mi parte. ¿Sabéis? Me engaño. Me engaño porque yo tengo mi parte, que no quiero hacerla, porque me cuesta. Pero entendí que el amor de Cristo me constriñe, me obliga a hacer lo que no me apetece hacer. Quizá tendríamos Mariano, quizá tendríamos que poner en la iglesia grupos pequeños. A lo mejor sería una muy buena idea trabajar con referencia con grupos pequeños donde nos conozcamos, donde podamos acoger a las personas mucho más que en las 2 o 3 horas que simplemente hay el sábado por la mañana. No lo sé. Necesitamos ser flexibles unos con otros, ¿vale? A veces cuando salimos aquí, pues a lo mejor no predicamos lo que a uno le gusta. A lo mejor alguno esta mañana os está soltando esto, os está resultando un tostón. Necesitamos ser flexibles, porque alguien estará valiendo. A lo mejor alguien canta y no tiene la mejor voz, pero está alabando a su Dios. Yo estoy seguro que si Jesús estuviera en la primera fila, sonreiría como un niño, aunque no sea la mejor voz del mundo. Necesitamos mirar con los ojos que Dios mira. Segunda de las labores donde necesitamos trabajar, amar a nuestros enemigos, ¿vale? Y alguien me puede decir, ¿tienes enemigos? No, yo no siento que nadie es mi enemigo, pero sí que siento que hay mucha gente que me hace daño. Hay gente que me ha hecho daño en el trabajo, hay gente que me ha hecho daño en la familia, hay gente que me ha hecho daño en la iglesia. ¿Sabéis? Toda la vida he estado equivocado. Desde hace muchos años aprendí que tenía que orar por aquellos que me hacen daño. Y no me ha valido para nada. Porque yo oro, pero no hay cambios. Y yo digo, Señor, pero si llevo orando años, ¿por qué no hay cambios? Y mi cabeza, que a veces es una olla a presión, un hervidero, dice, es que Dios no puede forzar a las personas. Es verdad. Dios no puede obligar a nadie. La oración, al único que puede cambiar es a quien la hace, a mí. Claro, encima me hacen daño y tengo que cambiar yo. He estado peleando con Dios mucho tiempo. Pues sí, necesito cambiar yo. ¿Cómo tengo que cambiar? Y entonces utilicé el filtro de Jesús. Jesús, ¿a cuántos amó? A toda alma. ¿Le hacían daño a Jesús?
pero Jesús amaba a toda alma. Y aprendí que cuando oro, no necesito orar para que el otro cambie. Necesito orar para que yo cambie. Para que ame al otro a pesar de que me haga daño. Que quien necesita cambiar soy yo. Y a lo mejor seremos capaz de cambiar nuestra situación, o no. Pero que eso me pone en un sitio seguro, porque me impide que el rencor y la maldad anide en mi corazón. La tercera y última de las necesidades que yo entendí de forma práctica es que necesito amar a los desconocidos. Porque cuando siento como Dios me ha buscado, cuando siento como Dios me ama, cuando siento como me perdona, cómo me restaura, cómo me mima. ¿Sabéis? Pocas veces digo Dios, porque le digo papá. Yo cuando voy orando le llamo papá. Y cuando siento como papá me mima. Eso es un amor que transforma. Eso es un amor que nos tiene que calar hasta lo más profundo. Que me tiene que hacer ver en el resto un candidato del reino de los cielos. Incluso cuando esté enemistado conmigo. Incluso cuando en el trabajo no nos dirijan la palabra y seamos los locos del trabajo, ¿vale? Es un candidato para el reino de los cielos. Necesito verlo así porque así es como lo vería mi Jesús. Necesito que el amor sea el motor de mi predicación, mi vivencia, mi aliento, porque estoy agradecido a aquel Señor que me ha dado tanto. Entonces, y solo entonces, es cuando seré cristiano, cuando seré imitador de Jesús, amando a toda persona, con amor genuino e inalterable. Termino con este texto del apóstol Pablo. Dice, el que ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, no es letra mía, lo dice así en la versión que busqué. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. Y me encantó cuando lo leí así, porque dice, no conoce a Dios. Y es que a veces nosotros no nos damos cuenta que ahí fuera no se conoce a Dios, que fuera no se conoce del amor de Dios, y que eso es lo que el mundo necesita, conocer que Dios le ama, porque cuando conozco que Dios me ama, el amor de Dios empieza a brotar en mí y entonces empezamos a amarnos unos a otros. Necesitamos predicar más y trabajar mucho más para que el amor de Dios sea una realidad en nuestra vida. Hay una cita de la hermana White que está en Eventos de los Últimos Días, que dice, en realidad somos salvados por la fe, pero no por una fe pasiva, sino por la fe que obra por amor. Ojalá que esto sea una realidad, que logremos, o por lo menos que yo logre, que mi vida sea un reflejo del amor de Dios, que sea un reflejo de lo que Él me ama y que sea capaz de dárselo a toda persona sin excepción. Que Dios os bendiga.